Todo empieza aquí el 24 de octubre de 1929. El jueves negro, un día nefasto para América y para el mundo. La crisis. Wall Street, el barrio del dinero, se ha convertido en un verdadero callejón sin salida. Los jugadores de bolsa se tiran por las ventanas y el paro obrero es general. ¿Pero qué significa esta crisis? La prosperidad de los años 20 es solo aparente. Las ganancias parecen ser la única preocupación del continente americano. Las desigualdades de ingresos no cesan de acentuarse. Cuando todo se viene abajo, el dinero ha tomado un valor ficticio debido a la especulación alentada por los audaces métodos de crédito bancario. El equilibrio monetario mundial está en peligro. Ya el sector agrícola se encontraba en constante superproducción. De pronto termina la exportación y bajan los precios. El sector industrial se apoya en el crédito. Paran las ventas. Aparecen la quiebra y el atoramiento. 15 millones de norteamericanos errando a través del país en busca de trabajo. Miseria. Idéntica fortuna para los artistas. En 1933, Franklin Delano Roosevelt es elegido presidente de los Estados Unidos. Instaura el New Deal. Programa de reformas, ayudas financieras, lucha contra el paro, planificaciones y controles para dar trabajo a todo el mundo. Tomando ejemplo de México, el gobierno americano decide encargar a los artistas grandes frescos murales para los lugares públicos que, por supuesto, representarán los ideales necesarios para renovar la nación. Diego Rivera, el muralista mexicano que en esos momentos se encuentra en Estados Unidos, ejerce una gran influencia en ese aspecto. En 1932, el Institute of Arts de Detroit le encarga 2 grandes murales que celebran la producción industrial de la ciudad. El automóvil. Este fresco es un símbolo. Visión optimista del trabajo. Faltan ciertos aspectos más realistas de este mundo dominado por la energía y la producción.
lucha por la subsistencia. Diego Rivera, el revolucionario, lo pone de relieve en la pintura mural que le encarga el Rockefeller Center. Rivera decía que hay que pintar obras útiles para los trabajadores, ya que América pasa hambre. La pintura ha de expresarlo. Pero muy pronto se recubren las pinturas. En realidad, lo que vemos aquí es una copia, porque aquí la imagen de Lenin dirigiendo al pueblo americano es inadmisible. Estamos en 1933. Miremos hacia atrás. Tratemos de descubrir en la pintura tradicional americana los indicios que han de conducirnos a la abstracción de los años 50. En 1899, Stephen Crane escribe este poema. Caballero, yo existo. Muy probable, responde el universo, pero este hecho no me fuerza en absoluto. Este pueblo pionero está constantemente preocupado en conservar contacto con la naturaleza. La realidad americana se alimenta de esta relación con el mundo físico. Por ejemplo, estos pescadores que Winslow Homer pintó hacia 1885 encuentran sustento en la naturaleza, pero al mismo tiempo han de protegerse de ella, exactamente como en otra época lo hicieran los conquistadores del oeste. Los americanos no pueden ignorar esta noción de realidad tan presente aún en los pintores posteriores a la crisis. Edward Hopper, visión precisa y concreta de la vida cotidiana, realismo muy cuidadoso. Arte sentimental y narrativo. Encabeza Thomas Hart Benton. En 1933 compone una pintura al fresco para una universidad de Nueva York, la New School of Social Research. Exaltación de la vida activa americana, recuperación de las virtudes del trabajo, visión idealizada a la imagen de los lemas de Roosevelt, como aquí, nada debemos temer si no es el mismo miedo. Este realismo inseparable de la misma esencia americana pesará con insistencia sobre los artistas, incluso los abstractos. Pollock fue discípulo de Benton. Mi trabajo con él, dice, fue importante. Representó algo contra qué reaccionar más tarde. América no cesa de observarse. Los americanos saben muy bien que es en su propio país donde han de encontrar el origen de su verdadera apariencia. En las ciudades, a comienzos de los años 30, los pintores no pueden ignorar lo que ocurre ante sus ojos.
where you were on the night of June the 3rd. Yes, 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 yes. Se observa con desconfianza, con sorpresa y con desolación. A veces de manera muy comprometida. Un arte con tendencia social. Se trata de romper con la antigua actitud de autosatisfacción. Los pintores revolucionarios mexicanos invitados por Estados Unidos, ante la actitud de los americanos, incapaces de escapar a su sentido realista, poseen una concepción mucho más amplia de su arte. Prefieren mirar al hombre en función de sus posibilidades en vez de hacerlo a través de sus gestos cotidianos. Esta pintura al fresco de José Clemente Orozco para una universidad de Nueva York presenta el realismo de las situaciones y no de los objetos. Tras la crisis, América tiene una actitud aislacionista. Toda posibilidad de supervivencia se encuentra en la misma esencia de la vida americana. Esta actitud es aún visible en nuestros días, sobre todo en el seno de los llamados Shakers, secta puritana instalada en el Maine, en Nueva Inglaterra. Un crítico del momento escribió que el arte americano en aquel entonces evocaba vajillas, sillas, mesas, oficinas, estaciones, emblemas, afiches, relojes, lámparas, jarros, candelabros, grabados, estampas, dibujos y pinturas. Esta América realista y puritana ejercerá una presión considerable sobre los líderes de la abstracción de la manera más inesperada. Al terminar la última guerra, interviene verdaderamente un nuevo fenómeno de la pintura americana, diría yo en la repartición general de la pintura sobre la tierra. Porque antes de la última guerra, la pintura americana de los Estados Unidos se considera aún como una pintura colonial. Una verdadera pintura dependiente de la pintura europea. Pues sí, esta América de la libertad, esta América de los pioneros, de las audacias, esta América que no teme al vacío, se encuentra completamente prisionera de ella misma en el dominio artístico.
Los pintores esperan ser liberados por Europa. Esta libertad llega en febrero de 1913 con una gigantesca exposición, el Armory Show. Ahí encontramos a los Fauves, coloristas con matiz. Los cubistas con Picasso. Y sobre todo a los surrealistas con Marcel Duchamp, que provocó un gran escándalo con su desnudo bajando una escalera. ¿Qué hicieron entonces los americanos? Pues en modo alguno quisieron abandonar esa manera que les es tan personal. Intentaron conciliar su visión y las nuevas formas. Por ejemplo, John Marin. O Joseph Celan. La influencia europea es flagrante. La necesidad de seguir estando ligados a la realidad del medio ambiente lo es también. Stuart Davis, desde 1920, es uno de los primeros en comprender que no se trata de copiar lo que nos rodea, sino de saber dar una equivalencia. Difícil que hacer para los americanos. Tomemos por ejemplo a Charles Dumont, que aplica una cierta metodología. En 1931 observa los water tankers de Nueva York y los pinta con formas abstractas. Resultado, una imaginería seca, significando los límites en los que la pintura americana se encuentra aprisionada. Michel Butor nos acompaña en el viaje. Durante la última guerra, los Estados Unidos, muy aislados de Europa y principalmente la ciudad de Nueva York, decidieron convertirse de lleno en verdadero centro cultural. Esto pudo realizarse mediante la intervención de los artistas europeos llegados a los Estados Unidos. Algo así como si París se hubiera desplazado hasta Nueva York. Los jóvenes americanos de antes de la guerra llegaban a París a ver ciertos artistas, pues esos mismos artistas, incluso los más importantes, se fueron a Nueva York: Breton, Leger, Mondrian. Al llegar, Fernand Léger proclama: vamos a descubrir América, un país joven, sin barbas, muy joven. Aquí se quema la vida. En torno a esta colonia parisiense y europea se desarrolla la Escuela de Nueva York, y en particular alrededor del grupo surrealista tal y cual se había reconstituido en Nueva York. Los americanos no sienten gran interés por el onirismo de clásicos y amanerados aspectos que practica un Dalí o un Tanguy.
Por el contrario, la puesta en marcha de las fuerzas del inconsciente a través del automatismo y de la creación les impresiona mucho. Max Ernst y Henri Masson les indican el camino que ha de darles la posibilidad de evacuar esos movimientos interiores de liberación contrariados por las reglas de la vida americana. De pronto puede decirse que la pintura americana escapa literalmente a su adolescencia surrealista, y eso se traduce en primer lugar por lo que yo llamaría un retorno a la abstracción. Un surrealista recién llegado, el chileno Roberto Echaurren Mata, muy apegado a los mitos de su país de origen, esparce sobre la tela las manchas de color que dirigen su imaginación. Entonces todo su mundo interior cobra vida a través de esas formas. La pintura americana va a llevar tan lejos los procedimientos surrealistas, el automatismo del dibujo, las grandes curvas, el trazo que se prolonga al infinito. Decía pues, tanto lo exageran que de pronto la figuración queda ahogada, aunque floten algunas briznas. Los pintores americanos se precipitan. El bioformismo, las formas vivas, va a ayudarles a hacer aparecer de manera indirecta y sin pudor alguno sus impulsos más secretos. Pintar se convierte entonces en una lucha entre el artista y la obra, con objeto de que el yo interior, surgido del pintor, se concierte con la imagen creada sobre la tela. Motherwell dice: empiezo en general un cuadro o con un garabato o con una mancha líquida como una imagen de Rothschild. Entonces comienza la lucha incesante en un estado de ansiedad indecible. Existe una lucha interna entre yo y la tela, y mientras esta lucha es sincera, continúo, hasta el momento en que, incluso si la obra no está terminada, la emoción cesa de existir. Entonces me paro. Si la emoción para de actuar, ceso mi trabajo hasta el día en que, por suerte, siento que he de continuar. A través de la reflexión o de un súbito pensamiento me digo, la continuación ha de ser así, o así, y voy probando. Existe una tendencia que podríamos llamar frenética, en la que la fuerza física del pintor juega un papel, en la que el desgaste juega un papel. Y esto es lo que va a llamarse el action taxing. En ella se sienten los movimientos mismos del pintor, el esfuerzo que ha debido hacer, se siente la danza de Pollock en torno a su inmensa tela que va a servir para que la pintura se deslice. Jackson Pollock, Painting No. 1, 1948. Esta manera de tirar la pintura sobre la tela da una lectura directa del hombre que crea. No trabajo a partir de dibujos o de muestras de color, pinto directamente. Pinto generalmente sobre el suelo, me gusta trabajar sobre una gran tela. Me siento mejor, más a gusto sobre una gran superficie. Con la tela por el suelo me siento más cerca, más solidario de la pintura. Pollock dice que le gusta pintar sobre grandes telas colocadas en el suelo,
Utiliza cepillos, pero prefiere un palo. A veces tira directamente la pintura sobre la tela. A veces trabajo con pincel, pero a menudo prefiero utilizar un bastón. A veces utilizo la pintura directamente desde el tubo. Si precisa, quiero expresar mis sentimientos directamente, sin ilustrarlos. Quiero expresar mis sentimientos más que ilustrarlos. La técnica es únicamente un medio para llegar a una conclusión. Cuando pinto no tengo más que una vaga noción de lo que me rodea. No controlo el cauce del color. No únicamente hay accidentes, como no hay objetivo ni comienzo preciso. A veces pierdo una pintura. No temo los cambios ni temo destruir una tela, porque una pintura posee su vida propia y yo trato de dejarle la posibilidad de vivir. Fragmentos de una película realizada por el fotógrafo Hans Nemeth. Vivo en Spring, East Hampton, Long Island. Nací en Cody, Wyoming hace 29 años. Vivo en Spring, East Hampton, Long Island. Nací en Cody, Wyoming, en 1912. En Nueva York pasé 2 años como estudiante en Bellas Artes. Con Tom Benton tenía una fuerte personalidad que tenía uno que combatir. Era en 1929. Muere en un accidente de coche en 1956. Pollock se asimila a esa generación de la furia de vivir que cree aún en el triunfo democrático, pero que siente llegar el final. Se impone vivir rápidamente, con la vitalidad de los pioneros y con una necesidad constante de la materialización del cuerpo. Rostro rudo. Las marcas de la frente indican una juventud difícil, un carácter taciturno y violento, y su tendencia marcada por la bebida. Pollock es un hombre brutal. No existe reflexión entre la necesidad del pintor y su obra. Su creación procede del accidente. En el momento en que la pintura abandona la mano y se esparce en el espacio, se realiza la obra. Nos dice: quiero ser el inventor de nuevos signos de mis movimientos secretos. Esos signos, los ríos de pintura depositados sobre la tela, son el producto de un impulso que no acepta espera. El creador necesita la urgencia de la ejecución. Contrariamente a la pintura clásica, que se ve mejor retrocediendo, en esta es necesario penetrar en el espacio creado por los trazos de colores, como lo haría un astronauta viajando en plena galaxia. La pintura, como el espacio infinito, ya no tiene fronteras, ya no se limita a las dimensiones de la tela. Adquiere las dimensiones del all over, el todo por el todo. Tras la utilización del tiempo rápido, Pollock, muy compenetrado con las inmensas llanuras del oeste, integra a su pintura el infinito del espacio. Otro pintor del gesto, del movimiento violento, Willem de Kooning. En vez de arrojar la pintura, de Kooning manipula la materia y la esparce ferozmente sobre la tela. Parece literalmente exponer sus tripas. El movimiento es del todo carnal.
En 1950, de Kooning pinta Excavación. Empieza una serie de mujeres. Sabe mirarlas con una mezcla de crueldad y sensualidad. Carnosidades propias de sus orígenes. De Kooning es holandés. Rembrandt le sirvió de ejemplo. Esta sensualidad se encuentra incluso en los paisajes, alegría de los rayos del sol y salpicaduras de agua de las cascadas. De Kooning trabaja a dimensión humana y dice: cuando alargo los brazos y me pregunto dónde están mis dedos, encuentro todo el espacio que necesito para pintar. Este espacio no es el de las grandes llanuras, sino el de su cuerpo. And in the end, we sometimes wonder if it's worth it. And here are the things we do. We build it up. Start over. Make it short. Make it long. Esta liberación explosiva constituye una respuesta al puritanismo americano. ...1930-1979... La visión realista americana obliga a los pintores a una representación precisa. Por otro lado, el puritanismo prohibía las confesiones demasiado evidentes de ciertos estados interiores. ¿Cómo hablar entonces de lo carnal estando proscritas las imágenes? La abstracción representa un rodeo muy oportuno para eliminar un cierto número de prohibiciones morales. De Kooning, usando ferozmente el color y la materia, transcribe su canibalismo sexual. Para que la abstracción pueda desempeñar un papel importante, no ha de ser fría. Deberá estar vinculada a objetos mucho más cálidos, que parezcan surgidos de las profundidades.
this October. Abordemos otra parte del viaje. Archile Gorky llega de un país en que ritos y tradiciones emanan de la tierra. Su verdadero nombre es Bosanik Manou Adeyen, nacido en Van, en un pueblo cerca de Van, al borde del lago Van de la antigua Armenia, en 1904. En 1908 su padre, huyendo la persecución turca, llega a América, pero Archile Gorky y su hermanita se quedan. En 1920 se reúnen con su padre y sus hermanas mayores. Aun deseando integrarse a América, Gorky no olvida nunca la Armenia natal. Gorky es amigo de Marta. El automatismo psíquico de los surrealistas le ofrece los medios de incorporar a su pintura los mitos de su infancia. Cuenta sus recuerdos en los jardines de Sochi, en su país. Vi muchas veces a mi madre y a otras mujeres del pueblo abriendo sus delantales y frotándose los pechos en la roca. En ese lugar crecía un enorme árbol blanqueado por el sol, la lluvia y el frío. Nunca supe por qué ese árbol era sagrado. Gorky da presencia al mito. Formas abstractas que quiso orgánicas. Líneas sexuales o siluetas huesudas. Aparece el signo independiente y con sentido propio, desligado de la intención dinámica del gesto que lo creó. Siempre quería hablar de su pintura, explicarla. La señora Khachaturian conoció a Gorky. Luchó. Fue una gran lucha para él la pintura. Entonces yo decía, no, la pintura es algo magnífico. Y él respondía, para mí no lo es. Fíjese lo solo que estoy. Cuando me acerqué a él, dijo, ya ve usted, vaga, sigo siempre solo. En 1947, unos meses antes de su muerte, Gorky pinta Agonía. Tuvo un accidente de auto. Así tuvo un accidente. En junio se rompió el cuello. Muere el 21 de julio de 1948. Y un mes después se suicidó. Continuemos el viaje que nos conduce a la pintura gestual de carácter físico y espontáneo, a una pintura en la que el signo se inscribe sobre la tela de manera concertada y deseada por el pintor. Robert Motherwell representa otra etapa. Un hombre amable y cultivado, muy impregnado de referencias europeas. En las paredes, Matisse. Piero de la Francesca vivió en Francia y escribió sobre Mallarmé y sobre Delacroix. Es el más joven del grupo. Motherwell impone el signo. La necesidad del hecho gestual se modifica en una preocupación por el efecto. Se dominan los azares del accidente y la violencia se convierte en fuerza. El signo no es más que un trazo dejado sobre la tela y ha de significar algo, una idea. Por eso Motherwell pinta sus variaciones. Elegías para la República Española, número 34, 1953-1954, número 78, 1962, número 100, 1963.
Número 55, 1955-1960. Cada obra se acerca más al verdadero tema. España no representa el único tema. España no es el único tema. Se trata más profundamente de vida y de muerte, de energía y de inercia, de oscuridad y de luz. Energía y espacio, oscuridad y luz. La palabra elegía quiere decir. La palabra elegía evoca tristeza, melancolía, añoranza de algo muerto. Nostalgia de algo muerto. Y para mí fue mi primera visión de que la República podría ser asesinada, por decirlo así, en pleno siglo XX. También era evidente que era el comienzo de los homicidios en serie por todo el mundo y naturalmente la muerte de la República me daba un sentimiento de tristeza. Para mí era también el síntoma de una lucha general entre la vida y la muerte que continúa aún hoy por todas partes. En las pinturas de Pollock, el viaje es físico y la penetración es mental. Marc Tauvé es también pintor del signo. Muy marcado por la cultura oriental, el signo es para Tauvé como un ideograma, pero su ejecución se enriquece con la espontaneidad del gesto. El movimiento creador, muy sutil, se reduce a la dimensión de la muñeca. Tauvé es gestual como un calígrafo. Sin embargo, el signo no es muy significante, ha de conducir a algún lado, es el instrumento del viaje mental. Esta estimulación a la meditación está indicada por Tauvé con el nombre que da a su técnica, escritura blanca, y ello tanto por su color como por la infinidad de sus posibilidades. Se invita al espectador a alimentar la obra con sus propios deseos. Todos los pintores de ese periodo de Nueva York trabajan al mismo tiempo, no constituyen grupo alguno, siguen distintos caminos, pero casi todos nacieron entre 1903 y 1912. Para algunos la pintura no tiene carácter expresionista. Diríamos que los impulsos vitales que conducen a los gestuales no están ya ahí para provocar la creación. La imagen abstracta es entonces vocabulario, su lenguaje conocido, la abstracción es consciente. Adolphe Gottlieb, Franz Klein y Barnett Newman son tres pintores que van a demostrar de qué manera lo que era necesidad vital se convierte en gesto cultural. Adolphe Gottlieb. Al principio inscribe sus signos en cuadrículas que nos invita a descifrar como jeroglíficos. Los llama pictogramas.
Pictogramas verdes, 1940. Gottlieb reduce el número de signos. Simultáneamente al trazo dejado por el accidente, desea plasmar sus propios signos, reflexionados y conscientemente creados. Blast One, 1957. Abajo, deseo del gesto espontáneo. Arriba, voluntad de señal concertada. Franz Klein. Las obras de Klein parecen ser el producto de una creación incontrolada y violenta, pues no es así. Casi siempre Klein ejecuta pequeños dibujos que agranda escrupulosamente detalle por detalle a la dimensión de una gran tela. El accidente, el instrumento de liberación de los gestos, es simulado y del todo reconstruido. El pintor sabe que no puede ya sorprenderse con su creación y por lo demás no lo desea. Barnett Newman. Newman afirma: la línea recta existe en la naturaleza. Newman representa un momento de abandono de toda transmisión física, de todo gesto. Para él el signo se reduce a una significación única. La marca rectilínea ha de basarse por sí misma. Anula casi totalmente las relaciones entre los distintos elementos en el interior del cuadro. Desde ese momento, la abstracción americana va a desbrozar otros senderos. En medio de todos estos movimientos podemos distinguir a un pintor, Mark Rothko. El arte de Rothko es, si quiere usted, como un viento introducido en el interior de los rascacielos. Las pinturas de Rothko van a realizar algo así como unas mezquitas dentro de Nueva York. La pintura de Rothko no aplica ya ninguna referencia, ni cultura, ni gesto, ni signo, únicamente color y luz. Vibración indecible en el paso de un color a otro. Pulsión estática. Cambio de percepción a medida que se contempla.
cuadro de Rothko es un mundo ponderado, un espacio de la visión que se convierte en mansión de la conciencia. Es importante saber que Rothko se suicidó.